dispuestos a enfrentar este nuevo desafío que es el día de hoy. Sí, es cierto, y seguramente hay una pasión allí latiendo en tu participación de hoy. En realidad, si me permitís un comentario ¿Cómo previo, hay no? dos ¿Cómo no? pasiones. Me quedé conmovido por el reportaje anterior y por el tremendo trabajo que hacen las docentes y los docentes en general para generalizarlo. Soy un admirador del trabajo docente. Además soy maestro normal nacional. Una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida fue la docencia. Pero soy de los que creen que la transformación de la sociedad, la gran revolución que se puede dar en la sociedad para transformarla en una sociedad mejor, es a través de la educación. Siempre me gustaba repetir una frase que decía: hay tres soluciones para mejorar el mundo: educación, educación y educación. El que no conoce, el que no está educado, no conoce, no sabe, y entonces no puede elegir. Entonces no es libre. Solo es libre aquella persona que conoce las opciones que puede elegir. Es cierto, día pasado estábamos charlando de otra cosa absolutamente, acerca de cómo el hombre se adapta. Bueno, no es nuevo esto, no es un descubrimiento lo que hicimos, pero el hombre y su contexto, ¿no? Ya pasamos por el lado de Ortega y Gasset, pero eh, hablábamos de una persona muy de mucho afecto para mí. Lo denominan así el paisano Campo. Es un hombre de allá de los Pagos de Maciel, departamento Tala, y un hombre dedicado al ganado. Es decir, y el hombre que se dedica al ganado se dedica a cuidar, no es un potentado ganadero, digamos, Ajá. ¿no? Tiene mucho tiempo, y pero este hombre era autodidacta en cuanto incluso a la lectura y la escritura, tanto que una vez yo, sin saberlo, le di un papel para que lea al público. Es animador de festivales de Doma y todo eso, para lo que tiene un gran acervo, ¿no? Y yo veía que el hombre tardaba mucho en leerlo, para aprenderlo, para ver lo que iba a leer, y me dice un amigo: mirá que el paisano no fue a la escuela. Y yo sentí un inmenso dolor. Al otro día, porque era una doma nocturna, me dio una lección, porque me preguntó si yo sabía por qué las hormigas criaban alas. Y la verdad que no sé. Entonces él me explicó que no había una explicación científica. Sin embargo, uno sabe que va a llover mucho porque empiezan a aparecer hormigas volando. Y donde encuentran un lugar seco pierden las alas. Quiere decir que la naturaleza las dotó de ese elemento, pero que uno no está capacitado para verlo a eso. Entonces yo me preguntaba quién era el más ignorante de todos. Si el que no había ido a la escuela o el que no había aprendido a ver. Y comprendo que todos lo somos, aún hayamos ido a la escuela, pero hay una diferencia entre los que somos curiosos y los que no son, y los que no lo son, porque los que somos curiosos tratamos de aprender, y están los elementos educativos para hacerlo. Pero qué bueno que nuestros gurises tengan un lugar donde no necesiten la intuición, y ojalá que el aspecto educativo sobre todo le enseñen a preguntar, que es la mejor herramienta que tiene el hombre, es la pregunta. Si de alguna manera nos matan esa inquietud por saber los años y la misma sociedad, pero por eso vuelvo a lo que decía: toda mi admiración, no solo por la juventud, los intuitivos, los que descubren cosas, sino por el docente que está enfrente de 30, a veces 40 y a veces más chicos, y
da lo mejor de sí para igualar en conocimiento, igualar en afecto, igualar en solidaridad y en cariño. Insisto, mi más sentido homenaje al magisterio y a la docencia. Pero bien, en realidad yo hoy venía a hablar de otro tema. ¿Por qué? Porque mañana es el Día del Periodista y de alguna manera me siento parte de ese colectivo porque he trabajado mucho tiempo en él. Y bueno, más allá de las disquisiciones que se pueden hacer, de las antinomias que se han puesto, el periodista es objetivo, el periodista es subjetivo, el periodista es militante, está bueno el recordar un poquito que el 7 de junio es el Día del Periodista porque salió la Gaceta de Buenos Aires, que era un diario destinado a defender y a difundir las acciones de gobierno de la primera Junta de Gobierno. El primer diario de la Argentina fue un diario militante, fue un diario revolucionario. No fue un diario así nomás. Yo cuando se habla del tema de la objetividad, de la subjetividad, de alguna manera me sale mi experiencia de más de 41 años en el terreno del seguro, y uno cuando toma una denuncia de un accidente de autos, tiene 3 o 4 testigos y puede hacerle un interrogatorio a cada uno y cada uno da su versión, que no siempre es igual sobre lo que ocurrió. ¿Y alguno está mintiendo? No están mintiendo. Cada uno lo vio desde su óptica, desde su interior y desde su forma de ser. Entonces, la objetividad, ¿en qué está? En que ocurrió un accidente. ¿Cómo ocurrió? Y bueno, deberemos darle nuestra propia interpretación. De ahí viene la dialéctica, ¿no? Tal cual. De mirar las cosas desde todos los puntos de vista. Y hoy, en el terreno de la posverdad, ya no sabemos siquiera si el accidente ocurrió. Sí. Pero me traje un cuentito que tiene que ver con todo esto. Bueno, cómo no. Un cuentito que se llama El dulce encanto de la nada y que lo escribí hace unos cuantos años en memoria de una persona que yo admiré mucho, que era don Julio Albisati, maestro de periodistas, y a mis compañeros de la redacción del Diario de la Calle en la década del 70. Así dice este cuentito. Rodo, te llama don Julio por teléfono. En aquellos momentos, una convocatoria de don Julio era un llamado ineludible. Cuando comencé a trabajar en el Diario La Calle, lo hacía de manera discontinua. Esto significaba que me llamaban cuando alguno de los redactores principales no estaba disponible. Rodolfo, te llamo porque viene el funcionario y, como recién asumió, quiere tener una entrevista. Vos sabés la expectativa que hay y la importancia que tiene esto, tanto para la ciudad como para él. Por eso necesito que vayas a cubrirla. Va a estar en la municipalidad a las 18 horas. Deberías estar allí unos 15 minutos antes y falta solo media hora. Descuide, don Julio. Paso por el diario a buscar las cosas y voy para allá. Vestirme adecuadamente e ir de casa al diario lo más rápido posible, unas 8 cuadras casi al trote, en la vieja casona de Moreno y Sarmiento. Levantaba la cámara fotográfica con flash incluido, que me colgaba con una correa en bandolera de izquierda a derecha, mientras que también en bandolera, pero de derecha a izquierda, me colocaba la batería necesaria para el funcionamiento del flash. A ese equipamiento, de por sí bastante pesado para mis míseros 65 kilos, le sumaba el anotador y 2 viromes. Así se llamaban las lapiceras de entonces, porque el sistema de escritura había sido inventado por un húngaro argentino llamado Viró. ¿Por qué 2? Por la duda que alguna fallara. Llegué al municipio con la lengua afuera, pero a tiempo. Después de un respiro, comenzó la espera del funcionario que, como toda persona que es o se cree importante, hace padecer a quienes deben encontrarse con él. Cuando por fin se dispuso todo, acomodé mis elementos de trabajo y comencé a sacar fotografías.
no sin que antes me digan los remanidos latiguillos: sacame este perfil que es algo mejor, o sacame lindo. Acto seguido me apronté para el cuestionario. Señor funcionario, ¿me podría dar una breve descripción del estado de situación con el que encontró el área que ahora está a su cargo? Señor periodista, la realización de las premisas del programa que hemos puesto a disposición de la ciudadanía nos obliga a un exhaustivo análisis de las condiciones financieras y administrativas existentes. Por otra parte, y dado los condicionamientos actuales y su complejidad, estamos llevando a cabo los estudios pertinentes a cargo de especialistas que cumplen un rol fundamental en las directivas para el desarrollo futuro. Asimismo, el aumento constante en cantidad y extensión de nuestra actividad exige la precisión y la determinación del sistema de una participación comunitaria a la que aspiramos. Sin embargo, no hemos de olvidar que la estructura actual obliga a que nuestra sociedad apuntale la preparación y realización de las actitudes de sus miembros hacia los deberes que les son ineludibles. Ante semejante andanada de expresiones vacías, pensé que, como un popular actor de aquel entonces, Fidel Pintos, el funcionario era un sanatero de primera, y solo atiné a mirar a quienes lo rodeaban, tratando de que alguno intentara al menos pasar algo en limpio. Todos sin excepción asentían visiblemente y le realizaban sonrisas al funcionario como para que notara su identificación. Hasta parecían orgullosos de aquel mar de palabras sin sentido. Él, muy orondo, esperando que continuara con el reportaje. Tragué saliva, hice de tripas corazón y continué. ¿Qué idea tiene en cuanto a lo que debería ser su funcionamiento? De igual manera, el nuevo modelo de actividad de nuestras instituciones garantiza la participación de un grupo importante en la formación de estas nuevas proposiciones. La práctica de la vida cotidiana prueba que el desarrollo continuo de distintas formas de actividad cumple deberes esenciales en la determinación de las direcciones educativas en el sentido del progreso. No es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas, ya que nuestra actividad de información y propaganda facilita la creación de sistemas de formación de ciudadanos que se responden con las necesidades propias y básicas de nuestra sociedad. Las experiencias ricas y diversas muestran que el reforzamiento y desarrollo de las viejas estructuras obstaculiza la apreciación de la importancia de las condiciones de la actividad apropiada. Por otro lado, el afán de organización, pero sobre todo la consulta con los numerosos miembros activos, obstaculiza la apreciación de la importancia de las condiciones de la actividad apropiada, y ese afán de organización, pero sobre todo el reforzamiento y la evolución propia de las estructuras, ofrece un aporte interesante de verificación del modelo en desarrollo. Me quedé atónito. ¿Cuáles son las medidas más inmediatas que llevará a cabo? Los superiores principios ideológicos condicionan que el inicio de la acción general de formación de las actitudes que implican el proceso de reestructuración y modernización de la forma de acción. Incluso, bien pudiéramos atrevernos a sugerir que un relanzamiento específico de todos los sectores implicados habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida de las bases programáticas adaptadas. Este quiere decir que es obvio señalar que la superación de experiencias permite en todo caso explicitar las razones fundamentales de toda la causística de amplio espectro, pero pecaríamos de insinceros si soslayáramos que una aplicación indiscriminada de factores confluyentes asegura en todo caso un proceso muy sensible de inversión de los elementos generadores, eso sí, partiendo de una gradualidad asumida y consensuada entre quienes tenemos responsabilidades. Señor funcionario, ¿desea agregar algo más? Sí, señor periodista. Por último, y como definitivo, elemental, esclarecedor, me parece fundamental añadir que el proceso consensuado de una y otras aplicaciones concurrentes deriva de una indirecta incidencia superadora de una serie de criterios ideológicamente sistematizados en un frente común de actuación regeneradora. Señor funcionario, muchísimas gracias. Bueno, a ver si te haces una linda nota y me haces quedar bien. Obviamente, sin respuesta. Punto final y vuelta apresuradamente a la redacción. El rollo a revelar y yo a tratar de armar la nota lo más rápido posible porque me corría el horario de cierre y tenía que transformar al grotesco borrador de sandeces garabateadas
vi a la vieja y noble Lexicón 80 en un relato interesante, claro y digerible, en función de la significación de la importancia del funcionario. Estaba en eso cuando llegó don Julio. ¿Y Rodolfo cómo le fue? Bien, don Julio, bien. ¿Algún anuncio que valga la pena? Lo de siempre, don Julio, lo de siempre. ¿Algo interesante? Bla, bla, bla y bla. ¿Nada importante? Nada. Pero nada importante, nada. Mientras le respondía, titulaba la nota Trascendentes declaraciones del funcionario en su visita a Concepción del Uruguay. Fue el momento en que comencé a transformarme de periodista en escritor de cuentitos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, muchas veces yo he sido... he tenido pocos jefes en realidad, o tal vez mucha libertad, o tal vez no me adapté. En algún caso he dejado precisamente la práctica del periodismo por no adaptarme a las directivas. Hablando de tu primera inserción, digamos, al tema, acerca del periodismo militante que se descalifica, porque el que califica de periodismo militante a alguien con el que disiente generalmente milita otra idea. Tal cual. Recordar además que los medios de comunicación, particularmente los escritos que fueron los primeros, no tenían publicidad y por lo tanto eran puramente ideológicos. Por eso Sarmiento le pudo decir a su antecesor Mitre que era un burro y tirarle alimento pasto, digamos, frente al Ministerio de Educación, ¿no? Y se lo pudo decir en el diario El Nacional, que era propiedad de Mitre. Entonces, esa actitud me llevó un día a confrontar con alguien que vino a dar una conferencia de prensa acerca de algún tema de política internacional que no recuerdo en particular, pero que tenía antecedentes, digamos, sobre ese tema había antecedentes contradictorios de la misma persona. Así que, bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Y he podido, si me han tocado ocasiones como esa y pude entonces decir lo que me parecía. Me recuerdo el título de uno de los artículos, se llamaba Puro Grupo. Pero bueno, yo te cuento, Juan, que tuve mucha suerte. Cuando caía en Concepción del Uruguay, yo vine a vivir aquí en noviembre de 1974 y una de las posibilidades, como yo había hecho algo de periodismo en La Plata, era esa. Recuerdo que fui a visitar al diario La Calle para pedir trabajo. En esa época el pedido se hacía directamente al director y dueño del diario, que era don Ricardo Sáenz Valiente. Ricardo me miró detenidamente. Yo era un joven de 22, 23 años, flaquito, desconocido para la gente de Uruguay, y me preguntó: ¿vos sos comunista? Así nomás de entrada. Y le dije, no señor, yo soy peronista. Y me dijo: entonces podés escribir lo que quieras, a partir de mañana tenés un escritorio en el diario. Y debo decir y debo manifestar mi eterno agradecimiento a Ricardo Sáenz Valiente. Jamás en el diario La Calle se me puso un límite para lo que decía, para lo que escribía, o se me sancionó, se me retó por algo de lo que yo escribía.
tuve siempre en esos años y por aquella época una inmensa libertad, más allá de que ideológicamente está a la vista, lejos estaba Ricardo Valiente de ser un hombre peronista, ¿no es cierto? Pero respetaba yo el pensamiento de Ricardo y Ricardo el pensamiento mío, y insisto, nunca tuve ningún caso de que la política del diario influenciara las opiniones que vertía. Cuando llegó el proceso militar, yo después me di cuenta con los años, tuve un cambio drástico. Me sacaron de hacer las notas que habitualmente hacía. Don Julio Albisati decía que las notas no vienen al escritorio, que había que salir a buscarlas. Y salíamos a la calle y recién a última hora nos juntábamos a escribir la nota del material que habíamos conseguido después de visitar gente, de visitar instituciones. Ahora es completamente al revés, ¿no es cierto? Totalmente. Pero digo, volviendo al hilo que llevaba, por el año 76, por decisión de Ricardo, me sacan de la parte de redacción general y me ponen en automovilismo para reemplazarlo a Enrique Pontelli, que dejaba el diario. Yo en ese momento me pareció raro, porque yo de automovilismo no sabía demasiado, y después entendí, después comprendí, te estaban cuidando, que era una forma de protegerme ante la avanzada de la dictadura, que ya no permitía determinadas libertades en los medios de difusión. Una forma de protegerme más que Ricardo tuvo con aquel joven que era yo por aquel entonces. Yo no tengo más que, insisto, palabras de agradecimiento y un recuerdo maravilloso de don Julio Albisati, de Heriberto Sagastume, de Guillermo Bebacqua, de Bernardita Pelandini, de tanto Pelandino, de un redactor flaquito que se fue después para el Chaco, que en este momento los años no me traen a la memoria su nombre. Sería Poyuco Pinata, ¿no? No, de los correctores, que eran Paul de Bruedel, que eran bueno. Luis Cerrudo, padre del actual e hijo del pintor. Bueno, eran todos pintores. Todos pintores. ¿No? Luis Gonzaga, es Luis Ángel, así que sería, bueno, no me voy a acordar tampoco. Tenía su programa de radio también el hombre. Que tenía, yo no sé si da para eso, pero nos juntaba a los jóvenes y nos daba lecciones de cómo seducir mujeres. Era notable. Algún día vamos a hacer alguna columna especial sobre eso. Bueno, Rodo, feliz día mañana. Bueno, feliz día para vos, Juan, y para todos los colegas que día a día tienen que batallar, algunos para sostener la dignidad, otros para sostener el plato de comida, y otros, bueno, hacen lo que pueden. Bueno. Pero en una profesión que de alguna manera tenemos que tratar de que no se desvirtúe. Alguno dijo, cuando apareció esto de que la información era negocio, la verdad dejó de tener importancia. La verdad para nosotros tiene que tener importancia, y de alguna manera somos responsables de que así siga siendo. Sí, hay un viejo adagio que dice que cuando comienza la guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Tal cual. Y creo que desde que el neoliberalismo se enseñoreó en el mundo, a partir de los acuerdos de Reagan y Margaret Thatcher, se estableció una guerra sin balas, pero la herramienta, el tanque fue reemplazado por el billete. Y entonces ya no era necesario ponerle la pistola a la cabeza a nadie, sino apuntarle un poco más la billetera, sin tener en cuenta que las billeteras también se vacían. Según Alvin Toffler, el poder tiene tres elementos, que uno es la fuerza bruta,
pero no podés matar al dominado porque si no te quedás sin el elemento dominado. La segunda es el dinero y la tercera es la inteligencia. Lo único que cuanto más se da, más se tiene es inteligencia. Por eso el ejercicio de la memoria es tan importante. Ayer me recordaba Orlando la muerte de Federico García Lorca, que le dieron tantas vueltas y en realidad lo mataron por homosexual, digamos, lo fusilaron, no porque fuera un revolucionario, tal cual, pero que dejó también testimonios de lo que era defender una idea que no tenía nada que ver con la sexualidad, digámoslo, ¿no? ¿Y quién le hubiera regalado un tiempo como este para vivir? A García Lorca, mirá la poesía que tendríamos, ¿no? El tema es que tendríamos que empezar a vivir como García Lorca, de acuerdo a nuestra convicción, y lo demás que quede para cuando uno cierra la puerta. Lo que pasa es que son cada vez menos los resquicios que tenemos para expresar determinadas opiniones, y son resquicios que hay que aprovechar de la mejor manera posible. Por ejemplo, pocos se acuerdan que hoy, a esta hora, hace 12 años, se inauguraba la Defensa Sur y Néstor Kirchner, desde lo que es hoy la Defensa Sur, ponía en movimiento una obra fundamental que significó una transformación para toda una zona de nuestra ciudad. Parece que la historia, aunque no sea tan lejana, aunque sea más cercana, se borra de la memoria de mucha gente y se olvidan de lo que somos. Al olvidarse de lo que somos es no comprender lo que estamos pasando y no saber hacia dónde vamos. Por eso es fundamental no perder la memoria y traer a la memoria nuestro pasado reciente y no tan reciente. Juan, un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. El amigo Torresán, que anoche hizo una buceca que ni te cuento, todavía tengo olor a buceca. Dos discos dorados muy grandes. Juan. Me preguntan si el que se fue al Chaco no fue Arman. No fue. Bueno. Ya me voy a acordar. Dedicate a la buceca, Torresán, de los recuerdos, dejáselo a Rodo. Bueno, hablando de acordarse y de las motivaciones de los seres humanos y de quienes hacemos periodismo, Mariano Moreno pierde la guerra con los saavedristas, el fundador de la Gaceta de Buenos Aires, por el cual recordamos... En realidad no fue el fundador, pero era su pluma principal. Que lo mandaron a hacer y hizo las cosas bien, digamos, ¿no? Pero bueno, pierde esa guerra política y parte rumbo a Inglaterra, que en realidad estaba partiendo para su destino final, la tumba salada. Y Antonio Tarragorros junto con Pacho O'Donnell crearon una obra que se llama Pasiones y le otorga a cada personaje una pasión. En este caso no habla de Mariano Moreno, sino de Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno, y reivindica esa pasión y transformada en cartas al hombre que hoy mañana deberemos recordar entonces como el fundador o el primer escriba de la Gaceta de Buenos Aires. Yo ya me había despedido, pero sí. El hecho de nombrar a Guadalupe Cuenca es muy bueno, porque nos olvidamos a veces del papel fundamental que determinadas mujeres tuvieron en nuestra historia y pasan a un segundo plano, quedando detrás de la sombra del hombre que estaba poniendo la cara. Guadalupe Cuenca es una mujer extraordinariamente inteligente, sagaz, que entendía mucho de política y que además hablaba de política y servía como operadora para Mariano Moreno. Vaya mi recuerdo también hacia ella, porque se lo merece y es una de las mujeres injustamente olvidadas por la historia. Rodolfo Negri, su espacio de literatura, nuestro espacio de literatura, que interpreta Rodolfo Negri con tanta gentileza y calidez, cada miércoles a las 10:30. Nos vamos a esta Pasiones de Mariano Moreno y Guadalupe.
Mariano Moreno, derrotado en la disputa interna de la Junta de Mayo por los saavedristas, parte hacia Inglaterra, convencido por sus partidarios que temen por su vida. Su amada esposa, Guadalupe Cuenca, queda en Buenos Aires y con el corazón destrozado le escribe cartas diarias. Querido Mariano, no me respondes, yo tanto te extraño, son cartas de amor, quisiera tenerte aquí junto a mí, yo sueño naufragios y no sé por qué, tormentas marinas, visiones de horror. Querido Mariano, bailemos un vals que monte las olas, un beso de amor, con labios salados, los míos de llanto, los tuyos de mar.